Lo sentí en el aire antes de entrar. La tensión era palpable, como un peso invisible que se posaba sobre mis hombros, empujándome hacia el abismo. Estaba nervioso, pero no podía detenerme. Tenía que hacerlo. No había marcha atrás. Había estado preparando este momento durante meses, sin saber realmente si estaba listo o si alguna vez podría estarlo. La noche anterior, la discusión había sido brutal. Los gritos, las palabras que se dijeron, los reproches que se lanzaron al aire como dagas afiladas. Pero lo que más me dolió no fue la brutalidad de nuestras palabras, sino el silencio que siguió después. El silencio de saber que algo fundamental en nuestra relación había muerto y que, aunque lo ignoráramos, ya no podía volver a la normalidad. Recuerdo que, antes de dormir, me pregunté cuántos matrimonios sobrevivían realmente a las mentiras, a las traiciones, a la desconfianza que se acumulaba con el paso de los años. En ese momento, me di cuenta de algo crucial. Ni mi corazón ni mi alma estaban preparados para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. La reunión estaba programada en el lugar que siempre elegimos para los momentos importantes, el restaurante elegante, con sus mesas blancas y servilletas de lino, donde las copas de cristal brillaban bajo las luces suaves, creando una atmósfera de sofisticación que siempre me hacía sentir que todo estaba bajo control. Pero hoy, la elegancia de ese espacio no era suficiente para ocultar la sombra que me perseguía. Al caminar hacia la mesa, mis pasos eran firmes, pero mi mente estaba llena de dudas. La carpeta con los contratos seguía pesando en mi mano. Pero no era el trabajo lo que me torturaba en ese instante. No era el futuro de la empresa lo que me consumía. Era ella, la mujer que una vez amé con cada fibra de mi ser. La mujer que me había prometido amor eterno, pero que, en algún momento, había elegido otro camino, uno que jamás podría haber anticipado. Al llegar, mis ojos la buscaron inmediatamente. Y allí estaba, justo frente a mí, con esa sonrisa que una vez me había conquistado. Pero ahora, esa sonrisa ya no era mía. No pertenecía a nuestro amor. La vi, sentada junto a él, el hombre con quien me temía encontrarla. Un desconocido, o tal vez un amigo. Alguien que se había infiltrado en mi vida sin que yo me diera cuenta. La mano de él reposaba sobre la de ella, con la familiaridad de quien lleva años compartiendo secretos. No era solo un roce casual. Era una afirmación silenciosa de lo que estaba ocurriendo. La traición estaba allí. Latente, en cada gesto, en cada mirada. Por un momento, el tiempo se detuvo. El ruido del restaurante se desvaneció. Y solo quedábamos nosotros tres en ese pequeño rincón de la sala. El mundo que conocía se desplomó a mis pies. Y el suelo se abrió bajo mi peso. La sensación de frío que recorrió mi cuerpo me paralizó. No pude moverse. No pude hablar. Solo observé. Vi cómo ella le sonreía. Cómo él la miraba con una complicidad que me arrancó el aire de los pulmones. Cada palabra que había dicho. Cada promesa que había hecho. Todo se desvaneció en ese instante. Como si nunca hubiera existido. El amor que había sentido por ella se convirtió en un dolor insoportable. Una herida que se expandía dentro de mí. Un agujero negro que me consumía poco a poco. Mi mente se rebelaba. No podía procesar lo que veía. Estaba en shock. Las palabras que quería gritar se ahogaban en mi garganta, atrapadas por el nudo que se apretaba en mi pecho. Sin embargo, no podía apartar la mirada de ellos. Sabía que algo más se estaba gestando allí. Algo mucho más grande que una simple infidelidad. La traición de mi esposa era solo la punta del iceberg. Había algo oscuro detrás de esta escena. Algo que me hacía temer que lo que estaba por descubrir cambiaría mi vida para siempre. Me alejé lentamente, como si un imán invisible me hubiera empujado fuera del lugar.
sin poder hacer nada para evitarlo. Caminé sin rumbo, con la mente a punto de estallar. La imagen de ellos, tan felices en su mentira, perseguía mis pensamientos. Cada detalle de esa escena quedó grabado en mi memoria. Sus risas, la forma en que se miraban, cómo ella le tocaba la mano de manera tan natural, como si fuera la cosa más normal del mundo. Lo que me dolió no fue solo el hecho de que me había traicionado, sino la manera en que lo hacía, sin el más mínimo remordimiento, como si yo fuera el último en enterarme, como si nunca hubiera importado. Cuando salí del restaurante, mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Qué más se me estaba ocultando? No podía seguir adelante sin respuestas. Pero también sabía que descubrir la verdad podría ser más devastador de lo que podía soportar. ¿Estaba preparado para lo que iba a encontrar? Esa era la pregunta que rondaba mi cabeza mientras caminaba sin rumbo, perdiéndome en mis pensamientos. El reloj avanzaba sin piedad, pero yo no podía moverme. Cada paso que daba hacia la verdad era un paso hacia lo desconocido, hacia un abismo de mentiras y secretos. Sin embargo, sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba saberlo todo, porque solo enfrentando la verdad podría encontrar una salida. Pero, al mismo tiempo, sabía que esa verdad podría destruir todo lo que había construido. Mi vida, mi matrimonio, mi futuro, todo estaba en juego. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esto no era solo una cuestión de infidelidad. Había algo más, algo mucho más grande en juego. Algo que podría destruir no solo mi matrimonio, sino también todo lo que había logrado a lo largo de los años. Estaba a punto de hundirme en un abismo de mentiras y secretos, donde nada era lo que parecía. Y la única certeza que tenía en ese momento era que, al final de todo, mi vida nunca volvería a ser la misma. La verdad, aunque dolorosa, comenzó a tejer su red a mi alrededor, desmoronando todo lo que creía conocer sobre mi vida. No era solo el hecho de que Clara me hubiera traicionado, era la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que estaba a punto de descubrir. Las sospechas que se habían instalado en mi mente desde la noche anterior, como sombras acechando a la luz de la luna, empezaban a hacerse realidad. Mi investigación comenzó con las finanzas de la empresa, algo que nunca había tenido que hacer antes. Confiaba en mi equipo, en mis empleados, pero ahora, frente a lo que había descubierto, me vi forzado a mirar más allá de lo superficial. Ya no era solo un simple desajuste. Los números no mentían. Las pequeñas sumas desaparecían. Pequeñas transacciones que no parecían significativas por sí solas, pero que al agruparse formaban una suma considerable. Al principio, pensé que podría ser un error administrativo, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Algo mucho más grande se estaba gestando detrás de esos números. La inquietud comenzó a crecer dentro de mí, como un cáncer silencioso que devoraba mi tranquilidad. La sensación de traición me caló hasta los huesos, no solo por el hecho de que Clara me hubiera engañado, sino porque ella estaba involucrada, de alguna forma, en algo que podría destruirnos a ambos. Todo lo que habíamos construido estaba en peligro. Y la pregunta que se repetía en mi mente una y otra vez era: ¿cuánto sabía realmente Clara? ¿Y qué tan involucrada estaba en todo esto? Mi siguiente paso fue obtener más información. Algo me decía que no podía esperar mucho más. La verdad estaba ahí. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Clara para proteger su propia mentira? Peor aún, ¿qué tan lejos había llegado ella con Marcos, el abogado que había entrado en nuestras vidas de manera tan sutil, casi invisible? Sentí una mezcla de rabia y tristeza al darme cuenta de que, aunque había estado tan ciego por el amor, ahora estaba rodeado de oscuridad.
de una conspiración que había estado gestándose mientras yo miraba en la dirección equivocada. Tomé una decisión. Tenía que confrontarla. No podía seguir viviendo con esta duda, con este abismo de mentiras y traiciones que se abría bajo mis pies. Había sido un hombre de acción, siempre confiando en mi intuición. Y mi intuición me decía que era el momento de dar el siguiente paso. Aunque el miedo a lo que podría descubrir me paralizaba. Sin embargo, el miedo a vivir en la ignorancia era aún peor. Me preparé. En mi mente, repasé una y otra vez cómo iba a manejar la confrontación. ¿Qué diría? ¿Cómo podría reaccionar ella ante la verdad? No sabía si quería escuchar sus explicaciones. Si algo podría salvar la situación. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Había sido su marido durante más de una década. Había compartido mi vida con ella. Con sus risas, con sus lágrimas, con nuestros sueños. Ahora, todo eso parecía desmoronarse como un castillo de arena frente a una marea imparable. La reunión en el restaurante estaba a punto de suceder. Yo sabía que ella llegaría primero. Como siempre lo hacía, siempre era puntual. Y ese día no sería diferente. La observé desde el ventanal del restaurante. Mientras ella entraba, radiante como siempre, pero con una mirada que ya no podía ocultar la culpa. Su sonrisa se desvaneció cuando me vio. Y ese fue el primer indicio de que algo ya no era lo mismo. Me acerqué lentamente, sin poder apartar los ojos de ella. Al principio, intentó sonreír. Pero no lo hizo con la misma calidez de antes. Algo había cambiado entre nosotros. Y lo sabía, yo también lo sentía. La tensión en el aire era palpable. Como si el restaurante entero hubiera dejado de existir, dejándonos a los dos atrapados en nuestra pequeña burbuja de mentiras. Sabía que lo que iba a decir en ese momento marcaría el inicio de algo irreversible. Ya no se trataba solo de amor o desconfianza. Se trataba de verdad y de la reconstrucción de todo lo que habíamos construido. Pero, al mirarla a los ojos, algo me decía que ya no había vuelta atrás. La pregunta que llevaba rondando en mi mente desde el principio finalmente salió. Clara. ¿Qué está pasando? Un silencio pesado llenó la sala. Clara no pudo responder de inmediato. Y eso fue suficiente para saber que había algo que no quería admitir. Pero lo que vino después me golpeó más fuerte que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Fue una confesión, una que me geló el alma. No solo me había engañado. No solo había traicionado nuestra relación. Ella estaba directamente involucrada en el fraude que había comenzado a descubrir. La incredulidad recorrió cada parte de mi cuerpo, mientras el peso de sus palabras se asentaba en mi pecho, quitándome el aire. Ella, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis esperanzas, era parte de la conspiración que amenazaba con destruirlo todo. Lo siento, Javier, dijo, con la voz temblorosa. Pero no había remordimiento en sus ojos. Solo había una mezcla de miedo y resignación. Sabía lo que había hecho. Y ahora, al mirarme, se dio cuenta de que ya no había manera de regresar al pasado. Todo lo que habíamos construido estaba hecho trizas. Y lo peor de todo, lo sabía desde el principio. La revelación de Clara cayó sobre mí como una tormenta inesperada. Durante años, había creído que el amor que compartíamos era una fortaleza, algo inquebrantable. Pero lo que me confesó en ese momento no solo derrumbó esa creencia, sino que también me hizo cuestionar todo lo que había construido, todo lo que había trabajado para proteger. Mis ojos no podían dejar de mirarla. La mujer que había sido mi compañera de vida, mi confidente, ahora se encontraba frente a mí, con la mirada baja, incapaz de sostener la mía. No podía entender cómo había llegado a este punto. El dolor se instaló en mi pecho como una pesada piedra que me aplastaba.
mientras ella, con su voz temblorosa, me revelaba lo que había estado ocurriendo a mis espaldas durante tanto tiempo. Lo siento, Javier, sus palabras eran vacías, como si ya no tuviera nada más que ofrecer. Nunca quise que fuera así. Nunca quise destruir lo que teníamos. Pero sus palabras, por más sinceras que parecieran, no podían deshacer el daño. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande que una simple traición emocional. Era parte de una conspiración que ponía en peligro no solo nuestra relación, sino también la integridad de la empresa que tanto me había costado construir. Los documentos que había encontrado en mi investigación no mentían. Clara estaba involucrada en el desvío de fondos, en el fraude que había comenzado a destaparse. Y ahora, frente a mí, se veía atrapada en una red de mentiras que ella misma había tejido. Mi respiración se volvió irregular, y sentí que el aire escaseaba en el restaurante. El mundo, aquel mundo que siempre había considerado seguro y controlado, se desmoronaba ante mis ojos. Intenté mantenerme firme, pero las preguntas no dejaban de retumbar en mi cabeza. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se unió a Marcos? ¿Un hombre que solo veía en ella una herramienta para sus propios fines egoístas? La traición no solo me dolía, me destruía lentamente. Mi mente estaba llena de imágenes del pasado, de momentos que creí eran felices, pero que ahora se sentían vacíos, como si nunca hubieran existido. Clara levantó la vista por fin, buscando mis ojos, pero lo único que vi fue un reflejo distante de la mujer que alguna vez conocí. Javier, todo comenzó hace mucho tiempo. Continuó, como si sus palabras pudieran aliviar el peso de lo que había hecho. Marcos. Él me hizo sentir viva de nuevo. Tú estabas tan ocupado con la empresa, tan enfocado en tu trabajo que me olvidé de mí misma. Necesitaba algo más, algo que tú ya no podías darme. Escuchar esas palabras me hirió más que cualquier otra cosa, porque no solo estaba justificando su traición con un vacío egoísta, sino que también estaba admitiendo que, en su desesperación, había decidido destruir todo lo que habíamos construido por un sentimiento fugaz, por un deseo momentáneo. No me importaba si Marcos le daba una sensación de vida. Lo que me dolía profundamente era la indiferencia con la que había destruido la confianza que había sido el pilar de nuestra relación. Pero, a medida que sus palabras se deslizaban por el aire, algo en mi interior comenzó a cambiar. La ira que había estado acumulada en mi pecho se convirtió en un frío calculador. Ya no me importaba entenderla. No me importaba lo que tenía que decirme. Lo que había hecho era irreparable. La comprensión, la justificación, todo eso no cambiaría el hecho de que ella había cruzado una línea de la que no había retorno. ¿Y ahora qué? La pregunta salió de mis labios sin previo aviso. Seca, cortante. ¿Ahora qué vas a decirme? ¿Clara? ¿Qué se supone que haga con todo esto? ¿Con lo que me has hecho? Mi voz temblaba. Pero no era por la tristeza, sino por la rabia que sentía acumulada. La mirada de Clara se apagó aún más. Si es que eso era posible. Ella sabía que no había palabras que pudieran cambiar lo que había pasado. Marcos, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, finalmente intervino. Su sonrisa arrogante se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión de falsa simpatía. No hace falta que te pongas así, Javier, dijo con voz suave, como si estuviera tratando de calmarme. Clara simplemente hizo lo que tenía que hacer. Tú y yo sabemos que todo esto es parte de un juego mucho más grande. La empresa, los contratos, el dinero, todo esto estaba predestinado a suceder. No pude evitar soltar una risa amarga. El cinismo de Marcos no tenía límites. Sabía que todo lo que decía era parte de su manipulación.
de su juego, pero en ese momento, su actitud me resultó aún más insoportable. No solo estaba destruyendo mi vida, sino que lo hacía con una arrogancia que me repugnaba. No podía seguir escuchando sus mentiras. No podía soportar verlo ahí. Como si todo lo que estaba sucediendo fuera un simple juego de poder. Este hombre, que había usado a Clara para sus propios fines, no era más que una serpiente envenenada que ahora se estaba tragando todo a su paso. Miré a Clara una vez más, con los ojos llenos de una tristeza profunda. No quiero seguir escuchando tus excusas, le dije, mi voz resonando en el aire. No quiero saber por qué lo hiciste. Lo que quiero saber es qué vas a hacer ahora. Porque todo esto ha terminado. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo está destruido. Y no sé si podré perdonarte alguna vez por esto. Clara, al escuchar mis palabras, comenzó a llorar. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre su rostro. Pero ya no había consuelo en ellas. La comprensión no podía llegar a este punto. No podía salvarla, ni salvar lo que quedaba de nosotros. Ya no importaba cuánto lo intentara. El daño estaba hecho. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado que cualquier grito que hubiera podido soltar. Clara estaba allí, temblando, incapaz de mirarme directamente, con las lágrimas resbalando por sus mejillas sin poder detenerlas. La mujer que había sido mi compañera durante tantos años. La que había compartido mi vida. Mis sueños y mis fracasos. Ahora estaba quebrada ante mí. Y no sabía si sentía tristeza, rabia o simplemente un vacío absoluto. Pero, en algún rincón de mi corazón, la rabia estaba tomando fuerza. No solo por lo que había hecho Clara, sino por lo que me había ocultado. La traición no era solo emocional. Era una traición que había puesto en peligro todo lo que había construido. Mi empresa. Mi vida. Mi futuro. Marcos. Ese hombre que había manipulado las circunstancias con su sonrisa falsa. Estaba ahora sentado en la misma mesa, desafiándome con su mirada de superioridad. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlos a ambos. De hacer frente a la verdad que ya no podía seguir ignorando. Marcos, al ver mi expresión, se acomodó en su silla como si todo lo que había sucedido fuera parte de un juego. Se reclinó hacia adelante y me miró con una sonrisa burlona. Javier, dijo, con una calma que me enfureció aún más. Todo esto no tiene sentido. Clara y yo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y si no te das cuenta de lo que está en juego aquí? Entonces estás mucho más perdido de lo que pensaba. Esas palabras, frías como hielo, atravesaron mi mente. Lo que él estaba diciendo no era solo una justificación. Era una amenaza que tenía en sus manos todo lo que yo había construido. Sabía lo que Marcos quería. El control. El poder. Y si fuera necesario, destruir todo lo que yo tenía para conseguirlo. Él pensaba que podía manipular la situación. Que podía torcer las cosas a su favor. Pero se equivocaba. No tenía idea de la tormenta que se desataría a partir de ese momento. Lo que tú y Clara han hecho es más que una simple traición. Le respondí, con una furia contenida en mi voz. No es solo sobre el dinero. Es sobre todo lo que significaba nuestra relación. Y lo que me duele. Lo que realmente me destroza. Es que tú no solo has traicionado mi confianza, sino que has manipulado a Clara. La has arrastrado a un mundo del que no puedo sacarla. Y ahora me la estás quitando. Clara levantó la cabeza en ese momento. Y por un breve instante, nuestros ojos se encontraron. No había ira en su mirada. Solo una tristeza tan profunda que dolía ver. Pero no me importaba. Ya no me importaba cómo se sentía ella. La mujer que había amado ya no existía. La que estaba frente a mí era alguien que había decidido seguir un camino de mentiras y manipulaciones. Marcos no podía quedarse callado. Sabía que estaba perdiendo terreno.
Y no estaba dispuesto a dejarme ganar. Se levantó de su silla y se acercó a la mesa, mirando los documentos que había colocado sobre ella. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, dijo, su tono desafiante y condescendiente. ¿Vas a llevar todo esto a la policía? ¿Crees que tienes el control? Pero ya no lo tienes. Nos hemos asegurado de que todo esté cubierto. No tienes nada que hacer. Esas palabras, que al principio parecían amenazantes, se convirtieron en una chispa que encendió una furia que no había sentido en años. Lo miré directamente a los ojos. Y por un momento, el mundo se detuvo. La calidez de la habitación. El murmullo lejano de los camareros. Las voces de fondo. Todo desapareció. Solo quedábamos nosotros tres en esa sala, atrapados en una verdad insoportable. ¿Crees que tienes el control? Marcos, respondí, mi voz baja pero firme. Pero te equivocas. Lo que estás haciendo no solo está mal. Está condenado a fracasar. Y si crees que esta vez vas a salirse con la tuya, estás muy equivocado. Porque lo que yo tengo en mis manos ahora no lo puedes comprar ni manipular. Marcos retrocedió un paso, como si la fuerza de mis palabras lo hubiera golpeado. Intentó mantener la compostura, pero algo en su rostro cambió. Algo que ya no podía esconder. El miedo. El miedo a que las cosas se estuvieran saliendo de control. A que el plan que había tejido con Clara se estuviera desmoronando. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Ya no podía, y lo sabía. Clara, por otro lado, permaneció en silencio. Sus ojos, que antes habían estado llenos de tristeza, ahora parecían vacíos, como si hubiera perdido la esperanza de recuperar algo de lo que alguna vez fue nuestro. No era solo la traición de su parte lo que me dolía. Era el hecho de que, en algún momento, había dejado de ser la persona que amaba. Ya no estaba conmigo, estaba con él, y eso, más que cualquier otro dolor, era lo que me consumía por dentro. La conversación continuó, pero para mí, ya no tenía sentido. Marcos seguía hablando, con su tono de superioridad, pero yo ya no lo escuchaba. Estaba demasiado centrado en Clara, en lo que había sucedido entre nosotros, en cómo todo había llegado a este punto sin que yo pudiera evitarlo. Al final, fue Clara quien rompió el silencio, pero no de la manera en que esperaba. Javier, dijo con voz quebrada, yo, no sé qué hacer, siento que todo se me está escapando de las manos. No quería llegar a esto. No quería que las cosas terminaran así. ¿Y qué querías?, le respondí, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué querías, Clara? Volver a ser feliz. ¿Dejar atrás todo lo que construimos por un hombre que te ha manipulado desde el principio? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ella no pudo responder. No había respuesta para eso. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Y en ese momento, lo supe. Lo que había quedado de nuestra relación ya no se podía salvar. El silencio que se instaló en la habitación después de mis palabras fue opresivo. Como si todo lo que había sido nuestro, lo que habíamos construido con tanto esfuerzo, se desintegrara ante mis ojos. Clara no respondió. Su rostro, una máscara de arrepentimiento y desesperación, era lo único que podía ver en ese momento. El espacio entre nosotros era tan grande, tan inmenso, que ni siquiera la proximidad física parecía acercarnos de nuevo. Miré a Marcos. Allí estaba, encogido en su arrogancia, su rostro intentando ocultar el temor que ya se reflejaba en sus ojos. Pero yo ya lo sabía. Marcos era un hombre que había jugado con fuego, y el fuego lo había consumido. El control que creía tener sobre todo se desmoronaba ante su propia mirada perdida. Mientras él trataba de mantener su fachada de indiferencia, yo sentía que, al final, todo lo que había construido, todo lo que pensaba que era mío,
Estaba a punto de desmoronarse. No puedes salvarla, Javier, dijo Marcos, su voz temblorosa, como si finalmente se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que había causado. Ella ya ha tomado su decisión. No hay vuelta atrás. Me acerqué a él con paso firme, la rabia y la impotencia burbujeando dentro de mí. Pero había algo más. Algo más profundo que la furia. Algo que se estaba formando dentro de mí. Una certeza que no podía ignorar. Ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de mí, de lo que yo iba a hacer con el resto de mi vida. Las decisiones que tomara ahora definirían quién sería a partir de este momento. Lo miré a los ojos. Mi respiración más controlada ahora. Tú eres solo un peón. Marcos, creíste que podías manipularlo todo. Que podías destruir mi vida. Pero te equivocaste. No tengo miedo de ti. Marcos se tensó, y su expresión se tornó aún más desafiante. Pero yo ya no estaba escuchando sus amenazas vacías. Había algo en su rostro que se había quebrado. El miedo lo había alcanzado. Y era algo que nunca había mostrado antes. El miedo a perderlo todo. Me giré hacia Clara, que aún permanecía allí, en silencio. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Mi corazón se partió al verla así. Pero no era suficiente para revertir lo que había hecho. No era suficiente para traer de vuelta la mujer que alguna vez había sido mi compañera. Ya no quedaba nada de eso. Solo quedaba el eco de las promesas rotas y los sueños desvanecidos. No sé qué esperar de ti. Clara, le dije, mi voz más suave ahora, pero aún llena de dolor. No sé si alguna vez podré perdonarte. La mujer que conocí ya no está aquí. No puedo seguir aferrándome a algo que ya no existe. La mirada de Clara se llenó de dolor, pero también de comprensión. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que había llegado el final. Lo siento, Javier, murmuró, con una voz quebrada. Lo siento tanto. Esas palabras, por más sinceras que fueran, no podían reparar el daño. Ya no había nada que pudiera decirse para devolvernos lo que teníamos. La verdad era simple. Nuestra relación había sido destruida. No solo por su traición, sino por todo lo que había ocurrido entre nosotros. Por todo lo que ya no podíamos salvar. Las horas siguientes fueron borrosas. Todo se movió a una velocidad frenética. Llamé a mi abogado. Le conté lo que había descubierto. Las pruebas estaban claras. Ya no había forma de negar lo que había sucedido. Y con cada llamada, con cada decisión, el peso de la verdad se hacía más y más insoportable. Mi vida, la vida que había conocido, ya no existía. Todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, sobre la confianza, sobre mi propio destino, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que más me dolía era saber que no podía salvar lo que quedaba de mi matrimonio. Clara, con su culpa y su arrepentimiento, ya no era la mujer que había sido mi compañera. No importaba cuánto quisiera luchar por ella. No importaba cuánto me doliera ver todo lo que habíamos perdido. Ya no quedaba nada de lo que había sido. Y esa verdad, esa cruel verdad, me atravesó como una lanza. La llamada a mi abogado no solo marcó el inicio del final de mi matrimonio, sino también el principio de un nuevo capítulo. Un capítulo que no sabía si quería comenzar, pero que inevitablemente se presentaba ante mí. Con la empresa en ruinas, con mi vida personal hecha trizas, la única opción que me quedaba era avanzar. Pero, ¿cómo se avanza después de todo esto? ¿Cómo se reconstruye algo que ya ha sido destruido? Durante los siguientes días, las decisiones no dejaron de llegar. El divorcio fue rápido, y Clara, como esperaba, no luchó por nada. Ya no podía. El daño que había hecho era irreparable. Y el peso de sus propias decisiones la aplastaba. La empresa fue puesta en venta. Y los fondos que había perdido. Las traiciones que había permitido que se llevaran a cabo.
No eran algo que pudiera olvidar tan fácilmente. No podía seguir aferrándome a lo que había sido. La empresa ya no era mía. Mi matrimonio ya no existía. Todo lo que había creído en mi vida ya se había desvanecido. Me mudé a una pequeña casa en el campo. Lejos de la ciudad. Lejos de las sombras de lo que había sido mi vida. Me retiré de todo. De las prisas. De las demandas. De las falsas sonrisas que alguna vez me habían acompañado. Decidí que iba a empezar de nuevo. Aunque no sabía si alguna vez podría dejar atrás todo lo que había pasado. Durante días, me encontré trabajando en algo simple. Algo que nunca había tenido tiempo de hacer. Cuidar de mi propio bienestar. Comencé a plantar en el jardín. A respirar el aire fresco del campo. Me adentré en la rutina de la vida sencilla. Alejado de los recuerdos que me atormentaban. No podía borrar lo que había sucedido. Pero al menos podía encontrar un poco de paz. Aunque fuera temporal. Los meses pasaron. Y poco a poco, fui reconstruyendo algo en mí mismo. No era la vida que había imaginado. Pero era mi vida. Una vida nueva. Una vida que no dependía de nadie más. Aprendí a aceptar que no podía cambiar lo que había pasado. Pero también aprendí a aceptar que la vida seguía adelante. A veces, las lecciones más dolorosas nos enseñan las verdades más profundas. Y la verdad, por difícil que fuera, era que había sobrevivido a la tormenta.